Buenas tardes a todos. A ver si mis acompañantes los veo. Ahí, perfecto. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Valeria Saurina, soy responsable de comunicación en Veritran y quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este nuevo webinar en el que vamos a estar conversando sobre cómo crear experiencias financieras digitales en tiempo récord. Y para eso tengo el gusto que me acompañen hoy Marcelo Fonacaro, COO de Veritran, y Omar Arab, vicepresidente ejecutivo de negocios corporativos de Veritran. Bienvenido Marcelo, bienvenido Omar, gracias por acompañarme. Hola Valeria, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias Valeria, buen día a todos. Bueno, para arrancar la conversación traje algunas preguntas, pero me gustaría invitar a nuestros asistentes a dejar sus consultas en el box de Q&A, ya que al final abriremos el espacio de preguntas. Bueno, elegimos esta temática sobre cómo crear experiencias financieras digitales en tiempo récord para este nuevo webinar, porque lamentablemente vimos como en el último tiempo la necesidad de transformación digital invadió a todos los sectores, y a pesar de que desde hace un tiempo escuchamos hablar sobre la tendencia de mobile first, no todos supieron reaccionar para atender a sus clientes en un mundo digital. Entonces me gustaría arrancar con vos, Marcelo, preguntándote si para vos la industria financiera estaba preparada para atender a sus clientes solo por canales digitales. Gracias, Valeria. Bueno, como todas industrias, la industria financiera estaba en la misma situación que muchas, donde muchos procesos estaban basados en las sucursales, en elementos físicos, en el pago físico con tarjetas, y muchos procesos tienen que ver con temas regulatorios. En la pandemia, algunas organizaciones han logrado velocidad, y esta velocidad los ha convertido en oportunistas, y han tomado esa oportunidad de la pandemia, han aprovechado la oportunidad, han generado velocidad y han podido digitalizar. Otros ya venían digitalizados, no todos los procesos, pero muchos de esos procesos, y algunos que venían un poco más rezagados se encuentran en esta misma situación. Básicamente lo que encontramos es una orientación a procesos que tienen que ver con la digitalización completa de las personas, ¿no? Y empezar a volcar experiencias de usuarios más satisfactorias, porque si bien algunos bancos, algunas industrias, algunas empresas de la industria financiera estaban ya digitalizando sus transacciones, no tenían tanta, digamos, digitalización desde el reconocimiento de la persona. Tenían algunos procesos de banca móvil, de internet banking, pero no tanto en el reconocimiento de las personas con temas de onboarding digital, que hoy es lo que más se está viendo, y sobre todo la explosión de las billeteras, de los wallets. Básicamente es lo que estamos observando, y sobre todo una migración muy fuerte a lo que tiene que ver con la experiencia del usuario. Hoy por hoy la experiencia del usuario es fundamental, y ahí es donde estamos viendo la mayor cantidad de experiencias nuevas y renovaciones de look and feel, de todo lo que es la navegación y todo lo que les llamamos el Customer Journey. Bárbaro. Cuando hablas de experiencia de usuario, se me viene a la mente una frase que siempre menciona Omar, que tiene que ver con que los clientes no comparan bancos, sino experiencias. Entonces, en ese sentido, Omar, me gustaría preguntarte cómo crees vos que impactó en los bancos que hubo una gran cantidad de industrias que supieron adaptarse rápidamente para atender a sus clientes en forma digital en esta pandemia. Sí, gracias Valeria. Sí, la verdad que es cierto, hoy los usuarios finales no están comparando bancos y comparan experiencias de usuarios. Hoy la UX o la experiencia de usuarios es un factor clave y determinante para el éxito de los canales digitales. Hoy, como decía bien Marcelo, hoy la industria financiera, los bancos están haciendo toda su estrategia de canales digitales, y la experiencia de usuarios les permite acelerar la transformación digital, y no solamente acelerar, sino transformar la transformación digital, lo cual le permite crear nuevos negocios, nuevos productos, nuevos servicios y seguir siendo innovadores. Creo que hoy la experiencia de usuario es el factor clave
para poder crear una experiencia única y sobre todo con lo que nos está pasando en este tiempo de COVID, que realmente las personas no están pudiendo ir a las sucursales. Y Marcelo nombró el tema de onboarding. Creo que hoy para hacer un onboarding digital tiene que tener una experiencia de usuario única. Perfecto. Veo que para los dos es un punto clave la experiencia de usuario y que resulta fundamental en esta época. Y aún así, comentando también lo que ustedes decían, ¿no? Entiendo que todavía falta un poquito porque estábamos también muy acostumbrados al mundo físico. Y creo que un punto que también a veces tiene que ver con esto y que vos mencionabas, Marcelo, al principio, que a diferencia de otras industrias, la banca tiene una limitante a la hora de innovar que tiene que ver con la regulación, ¿no? Porque creo que eso también genera un poco de situaciones por las cuales a veces no se avanza tan rápido en lo que es la transformación digital. Aunque también es verdad que en el último tiempo, en algunos países, hemos visto cómo surgen medidas tendientes a abrir el juego e incluso a permitir avanzar en materia de transformación digital, pero aún así vemos que en algunos países, y sobre todo en nuestra región, se hace cuesta arriba para el sector. Entonces, me gustaría preguntarte a vos, Marcelo, ¿por qué crees que a veces es tan difícil lograr la digitalización del sector? Ok, bueno, gracias la pregunta. Mira, yo creo que tiene que ver con varios factores. Encontramos en muchas oportunidades bancos con sistemas legados muy viejos y a veces las tecnologías nuevas no son tan fáciles de acomodar a estos sistemas tan viejos. Si bien nosotros tenemos la solución para esto, pero en la mayoría de los casos sucede que hay mucho desarrollo a medida, mucho desarrollo in-house en las organizaciones. Y eso atenta durísimo contra el tiempo de implementación. El proceso de desarrollo interno tiene lo que muchas veces vemos en la curva de aprendizaje, una lentitud realmente muy marcada. Entonces, cuando las áreas de negocio solicitan a las áreas técnicas tener soluciones rápidas, tener aplicaciones nuevas, modernas, si bien no es que no están en capacidad de realizarla, pero el costo del aprendizaje y la prueba y error lleva mucho tiempo. Y eso me hace recordar cuando hace 25 años no existían los RP. En realidad los RP estaban en una etapa muy temprana y muchos de los que éramos programadores en esa época hacíamos programación a medida y específico para alguna empresa, para manejar su facturación, sueldos y jornales y manejar los saldos de las cuentas. Pero hoy a nadie se le ocurre ponerse a desarrollar un RP. Hay muchos RP de la industria conocidos y lo que es más seguro que la empresa va directamente a comprar un producto ya terminado. Y en la industria financiera y en la industria sobre todo de mobile, donde predominan las aplicaciones móviles nativas, todavía hay un concepto que de nuestra forma de ver erróneo, es que la diferenciación va a estar en tener un equipo de desarrollo y que eso va a hacer que mi banco se diferencie de otros. Y nosotros creemos que no, creemos que hay alternativas. Y la alternativa tiene que ver con lo que se asemeja a los RP. Particularmente, las alternativas son las plataformas low-code. Nosotros como Veritran somos un proveedor destacado a nivel mundial de plataformas low-code, que lo que permite es acelerar ese proceso de construcción y no tener que reconstruir una y otra vez un montón de cosas que ya fueron hechas en el pasado, ¿no? Entonces, permite una flexibilidad muy, muy fuerte para este tipo de necesidades de la industria financiera. Perfecto. Y si bien nosotros ya estamos bastante empapados con el término low code, porque como decís, somos una low code, creo que todavía hay un camino, sobre todo también de la gente que nos acompaña, y no todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablamos de low code. Y si bien ahí diste una breve introducción, me gustaría si podés ampliar un poco en el tema y justamente por qué creemos nosotros que esto acelera la construcción en tiempo récord, ¿no? Bien, low code es un término que se utiliza no hace mucho en la industria, tiene apenas unos 2 años.
Nosotros hace 15 años que estamos y nuestra plataforma cuando la diseñamos directamente low code, pero no existía el término, entonces no sabíamos lo que estábamos haciendo y las ventajas que tenía, pero no sabíamos que algún día se iba a bautizar como low code. Low code hay muchos tipos de low code. Hay low code orientados a la industria tradicional, hay low code orientado a los procesos, hay diferentes tipos. Particularmente lo que nosotros hacemos, que estamos orientados a la industria financiera, es una low code que lo que permite es la construcción de diferentes frontends, todo lo que tenga que ver con las aplicaciones móviles o las aplicaciones web o diferentes tipos de frontend que la industria necesita. Y lo que permite una tecnología low code es poco lo que decía en la introducción, de acelerar aquellos procesos de construcción. En no tener que depender de equipos especializados que conozcan de ciertas tecnologías, que tengan que desarrollar de cero, que tengan que esa curva de aprendizaje, como decía, de cero y corregir pruebas y error. Entonces, reutilizar todas las mejores prácticas que hay en la industria en una plataforma que te ayuda a desarrollar todos esos frontend de forma muy intuitiva, del estilo drag and drop, es decir, con una plataforma intuitiva que te permita arrastrar y soltar, configurar, parametrizar, de utilizar los programadores para temas muy específicos, pero simplemente con gente sin conocimiento de programación, con conocimientos del negocio, con conocimiento de análisis funcional, poder desarrollar esas funcionalidades que la organización necesita. Perfecto, clarísimo. Entonces, volviendo un poco al punto de partida y tomando en cuenta esto que vos decís, pensando en cómo avanzar para crear un canal digital rápidamente, entiendo, parafraseándote un poco, que es obviamente sumamente importante, y algo que vos también siempre mencionás, es que primero hay que pensar para cuando decido establecer un canal digital sobre todo, pensar en la estrategia de negocios, ¿no? Primero, y tomar en cuenta lo que también ustedes mencionaban, que es la experiencia del cliente, como, bueno, qué es lo que quiero, qué es lo que vengo a solucionar en algún punto, ¿no? Y que no sea primero una cuestión de tecnología, sino de negocios, acompañado por la tecnología. Y ahí es donde debo decidir, en línea con lo que decías vos, me parece que si quiero construir desde cero, con un equipo dedicado, que codifique toda una aplicación, o si quiero migrar a una forma de desarrollo con una plataforma low code que me permite acelerar mucho estos procesos. Entiendo que eso es como el punto de partida, y ahí, Omar, me gustaría preguntarte a vos cómo seguimos, ¿no? ¿Qué hace falta para lanzar un canal digital, aparte de estos puntos que comentábamos, rápidamente? Sí, como mencionaba Marcelo, creo que hoy el time to market es clave, así como hablamos de la experiencia de usuarios, la construcción de apps y la construcción de canales digitales utilizando plataformas de low code, que significa no escribir código, lo que te permite es el time to market. Para profundizar un poquito eso también, creo que lo que está pasando hoy es que esta aceleración, hoy no hay que preocuparse tanto por los cambios, sino hay que preocuparse por la aceleración que están teniendo esos cambios, por lo cual la industria financiera de un día para otro tuvo que fortalecer sus canales digitales y tuvo que tener un time to market, y esto lo que le permite plataformas de low code. En el caso de Veritran, sus más de 50 bancos están corriendo en la misma plataforma, y lo que permite acelerar esta transformación digital es tener estos componentes y estos aceleradores para la construcción. Y dicho esto, hay tres cosas que son fundamentales a la hora de construir apps en tiempo récord. Obviamente el time to market, pero hay dos cosas que para nosotros son fundamentales. Una es la descripción de la estrategia del Customer Journey. Hacer toda una guía del Customer Journey, de cómo el usuario va a navegar y cómo va a transitar en ese canal digital, cómo va a ser el onboarding, cómo va a ser pago P2P, cómo va a ser remesas, perdón, cómo definitivamente va a definir su estrategia de cliente. Y lo segundo es que realmente la industria financiera le tiene que poner foco
al cliente. Claramente hoy la industria financiera, como está pasando en otras industrias, el customer centric es relevante y es la estrategia 360 que tienen que llevar adelante. Para hacer un recap de lo que estamos conversando, creo que el customer journey, el customer centric y el time to market son claves y factores importantes para poder construir apps en tiempo récord. Perfecto. ¿Y vos ahí, Marcelo, qué opinas? ¿Coincidís? ¿Agregarías algún otro factor? 100% de acuerdo, pero agregaría un factor. Cuando hablamos de industria financiera, es imposible dejar de lado la seguridad. Cuando, Valeria, empezaste la conversación, empezaste la charla, hablaba de las regulaciones, ¿no? Y también la seguridad tiene que ver un poco con las regulaciones. Construir aplicaciones no es tan complejo. Lo complejo a veces es hacer que una aplicación primero tenga toda la seguridad que la industria financiera requiere. Entonces ahí no se puede probar, no hay prueba y error. Si hago una aplicación que no es segura, la imagen del sistema financiero, la imagen del banco y sobre todo el dinero de la gente se va a un bolsillo que no corresponde. Entonces la seguridad es el concepto a destacar también y para nosotros es algo muy serio, ¿no? Entonces poder desarrollar tecnologías que protejan los fondos de la gente. O sea, no es lo mismo, y sin desmerecer a ninguna aplicación, no es lo mismo hacer una aplicación para promocionar ropa o una aplicación para marketing que tener una aplicación financiera robusta donde yo transfiero dinero de una cuenta a otra. Lo hemos visto en todo este momento de la pandemia, la cantidad de gente que se queja del banco A, del banco B, que transfirió dinero, que el dinero no apareció en ningún lado, que no sabemos qué pasó y que aparece 48 horas después y que, bueno, y todo lo que la gente sabe, ¿no? Entonces eso tiene que ver también no solamente con hacer una aplicación bonita, sino también hacer una aplicación segura, y segura quiere decir no solamente que el dinero no desaparezca, sino que la transacción realmente se realice en tiempo y forma y soportar los niveles de transacción que la industria soporta. Hoy hablaba con un colega de México y quería desarrollar una aplicación para una industria que no es la industria financiera y me decía, más o menos el promedio de transacciones es de 2 transacciones por usuario por mes. Y yo le digo, eso es lo que hace un usuario de banca móvil en las primeras 2 horas del día. O sea, un usuario de banca móvil tiene 80, 90 transacciones por mes promedio. Entonces, y no es lo mismo, ¿no? Y si bien esta gente quería hacer algo que tenía que ver con las finanzas, pero hacía solo 2 transacciones por mes. Entonces ahí tiene que ver mucho el tema de la seguridad y seguridad de la transacción que no se pierda en el camino. Y ahí se me ocurre, escuchándote esto, ¿qué tipo de seguridad recomendás vos que tiene que tener una aplicación? Porque hoy, como decías vos, hoy en día vemos mucho que biometría, que está como muy en boga, y se habla de biometría, pero ¿es solo biometría o qué tipo de seguridad se necesita? No, la seguridad tiene que ver con varios factores. Generalmente el primer factor que uno trata de identificar en la industria financiera es quién es la persona que está detrás del canal. Es decir, no importa en el canal que esté, si estoy en la sucursal, si estoy en el ATM, en el call center o contact center, en el mobile banking, en la internet banking, esté en el canal que esté, lo primero que requerimos es saber que la persona que dice ser es la que está detrás de ese canal. Entonces hay diferentes metodologías de poder identificar a la persona. Es decir, yo voy a una sucursal, me piden un documento y bueno, y con la firma me están identificando. En los canales digitales es más complejo, ¿no? Porque hay algunos temas de seguridad, en los que conocen de seguridad, cuando dicen algo que yo tengo y algo que solamente yo conozco, generalmente no sucede. Entonces se empiezan a agregar algunos factores de seguridad. Lo primero, entonces, como decía, es identificar a la persona. En el proceso de identificación de persona, sí, hoy por hoy, una de los grandes desafíos y las grandes tecnologías que se están utilizando en la industria es el onboarding digital, es la biometría facial. Es un elemento que permite reconocer a la persona, obviamente no es un tema de tecnología, sino también de procesos. Si el proceso está bien hecho, yo puedo tener la mejor herramienta del mundo para hacer identificación facial, pero si el procedimiento está mal realizado, el fraude lo pueden realizar igual.
Entonces, lo primero es identificar a la persona y saber quién es la persona que está detrás del canal. Muchos actores se quedan conformes con eso. Nosotros creemos que no, que eso es la primera parte. La segunda parte es entender qué es lo que quiere hacer la persona, cuál es la transacción que quiere hacer, porque cuando empiezan a aparecer estos factores de identificación de la persona, pero no sé lo que la persona quiere hacer, una vez que la persona está identificada, en muchos casos lo que se utiliza es esa identificación para desviar transacciones o colarse en el medio de la transacción. Entonces lo que nosotros creemos que hay que complementar factores de seguridad, como un soft token, ¿sí? Un segundo factor de seguridad, la biometría, y la combinación de esos factores usando datos de la transacción permite que no haya desvío y por lo menos reducir el fraude. Obviamente es casi imposible la eliminación total del fraude, pero por lo menos estar adelantado a otros competidores y hacer una reducción al máximo posible. Perfecto. Entonces, hasta acá hemos hablado un poco, creo que de experiencia de usuario, que mencionaron que es clave. Anoté algunos puntos acá que también mencionó Mar, del Customer Journey, del foco en el cliente, la seguridad, y creo que todo suena muy, muy lindo, podríamos decir, desde lo teórico, ¿no? Pero creo que estaría bueno también poder hablar de lo práctico. Si a hoy en día le quiero preguntar a los dos, si existen casos prácticos o ejemplos en la región en el que apliquen este mindset de desarrollo. No sé quién quiere empezar. Omar. Sí, bueno, nosotros, tal cual decís vos, es muy bueno la teoría, pero después viene la práctica y viene la ejecución, ¿no? Como decía alguien, una idea sin ejecución es una alucinación. Nosotros, cuando nos plantean este tipo de proyectos, como decía Marcelo, a veces implementar el onboarding, billeteras, todo lo que es el backend de la billetera, son proyectos que nosotros calculamos en 120 días. Hoy estamos en un proyecto muy interesante en Estados Unidos, donde estamos implementando toda una billetera con onboarding para todo tipo de clientes y pago P2P, donde lo estamos haciendo, es un proyecto de 120 días, y es interesante hablar con los nuevos clientes, ¿no? Hoy los clientes no te piden precio, hoy te piden el time to market. Hoy el time to market es un factor y una ventaja competitiva muy sostenida para seguir generando esa competencia. Hoy estamos haciendo proyectos de billetera, de onboarding en 120 días. Bueno, y como ejemplo, para continuar a la pregunta que Vale hiciste, nosotros teníamos un proyecto que no estaba muy difundido, un pequeño proyecto no estaba muy difundido, y que con la situación de la pandemia, bueno, lamentablemente a veces dentro de esta crisis hay cosas que se aceleran. Bueno, y un caso que nosotros observamos que pudimos acelerar fue un proyecto con el Banco Provincia, que se llama Cuenta DNI, que es un caso de éxito que hoy está estudiado. Hemos tenido la suerte de entrar a algunos foros también en diferentes países, incluso en Estados Unidos y en Europa, donde ya están nombrando el caso como caso de éxito para estudio realmente a nivel global, donde teníamos el desafío de muy pocos días, porque al mundo nos agarró esta pandemia, de poder poner una solución en la mano de la gente que sea una solución de inclusión social, la necesidad de repartir subsidios, fondos, diferentes tipos de fondos para la gente que quedaba sin trabajo o que no podía salir de su casa por el aislamiento social. Y en Argentina se llamó IFE y hay diferentes nombres en diferentes países. Y con el Banco Provincia logramos hacer un proyecto muy, muy rápido, como dije, Cuenta DNI, donde en menos de un mes la gente tenía una aplicación con todo esto que estamos conversando, ¿no? Que estamos hablando, de un onboarding digital full 100% digital, con el alta en línea de productos digitales, y después la gente, bueno, recibía, si quería, su tarjeta de débito o no en su casa, y un producto que le permite en realidad, hacer transferencias, recibir transferencias, pagar diferentes tipos de pagos, ¿no?
y esto se hizo en muy poco tiempo. Es así que hoy tenemos ya casi 2 millones de usuarios en 2 meses, o sea, de casi 2 meses desde el lanzamiento. En el primer mes hicieron 1 millón de usuarios, 2 millones de usuarios, pero es importante también verlo, cómo fue la aceptación de la gente, porque si uno lo mira desde el punto de vista de que, bueno, pero la pandemia lo aceleró, la pandemia es el disparador y la gente solamente se subió porque quería recibir los subsidios, y la verdad que parte es verdad y parte no, porque nosotros observamos que más de la mitad de la gente no se subió por el subsidio. O sea, si uno dice, bueno, el Estado me va a dar un subsidio y no tengo otra donde recibirlo y es una forma cómoda y bueno, lo puedo hacer. Pero nosotros vimos que mucho menos de la mitad de la gente, apenas creo que 1/3 de la gente subió por el subsidio, pero los otros 2/3 subieron por voluntad propia porque encontraron valor en esa billetera y encontraron, digamos, esa experiencia de usuario que Omar nos dice, ¿no? Con ese Customer Journey que realmente era muy sencillo de subirse, muy sencilla de utilizar, y es por eso el éxito, ¿no? Otras billeteras tal vez lo trataron de hacer, pero para llegar a los 2 millones de usuarios tardaron muchísimo, muchísimo tiempo, y incluso 2 o 3 años. Y después llegan a los millones de usuarios, pero después no la usa nadie y se terminan bajando. Entonces la descargan, llega a 2 millones, pero después tienen 200, 300 mil usuarios realmente activos. Y esta billetera tiene usuarios activos permanentemente con alto volumen de transacciones. Sí, y también un tema que creo que está bueno también del proyecto es que, de lo que comentás, también de gente de todas las generaciones, ¿no? Porque también muchas personas que por ahí no están tan familiarizadas con la tecnología, y lamentablemente hoy en día, como, bueno, un caso puntual aquí en Argentina, pero los jubilados eso no podían acceder al banco de forma física, y aprendieron rápidamente a usar la aplicación, como decía Omar, claramente estaba súper enfocada en el cliente porque lograban hacer transacciones en menos de un minuto, y la podía utilizar cualquier persona de la misma manera. Entonces, como que también por lo que contaste, se nota que es un proyecto que consideró todos estos aspectos que venimos conversando. Exacto, exactamente. Y obviamente, como te decía, se pudo hacer en tiempo y forma no solamente por la experiencia y la voluntad de todas las partes, sino también por tener una plataforma que te lo permite hacer rápido, porque si hubiéramos tenido que hacer todo de cero, programando, contratar programadores y toda esa curva que decíamos al principio, hubiera sido imposible. O sea, si se fijan que hubo muchos intentos de muchas cosas y realmente no hay tanto éxito de haber hecho algo en un mes con ese volumen y soportar realmente temas de seguridad y como corresponde. Perfecto, clarísimo. Está muy bueno todo lo que nos vienen contando. Yo tengo una última pregunta antes de pasar a las preguntas del público. Me gustaría conversar antes sobre un tema que creo que también que está muy en boga hoy en día, y tiene que ver con la llegada de las Big Tech al sector financiero, ¿no? De hecho, el otro día estaba viendo un estudio de Cornerstone que indica que el 53% de los ejecutivos bancarios consideran a empresas como Amazon una amenaza competitiva significativa en la próxima década, y me gustaría preguntarle a los dos qué opinan sobre este tema. ¿La próxima década? Ya están acá. Eso dice el estudio. Ya están acá, Ya empezaron. Están en el patio, adentro. Bueno, dale, Omar. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta, ¿vale? Y tiene que ver con estos términos que usamos a veces, o que usa la prensa, las techfin o las fintech o la industria financiera. Yo creo que compañías como Amazon, Apple, Google, Facebook ya llegaron y se metieron en la industria financiera. Caso Apple, caso Google, ya sacaron productos financieros, sacaron billeteras. Y se viene todo un tema de negocio que Marcelo lo nombraba al principio, que es el tema de la regulación. Creo que la regulación va a ser muy disruptiva para algunos mercados, como lo está haciendo en Europa, Brasil, México,
en Estados Unidos también, donde va a empezar a hablarse de terminologías como el Open Banking o la plataformización, que significa que ni los bancos nos van a tener que ver a compañías como Veritran como proveedores o Techfin y nosotros simplemente ser proveedores. Creo que claramente vamos a tener que armar un ecosistema digital y colaborativo entre nosotros, los bancos y las fintechs y poder armar este modelo de negocio donde seamos socios estratégicos para crear nuevos modelos de negocios y nuevos productos. Porque si no, realmente todas esas empresas que nombraste van a ser los competidores de los bancos. Hay CEOs de bancos muy conocidos que dicen que sus competidores no son los bancos, sino que son los Facebook, los Apple. Caso Apple sacó más de 15 millones de tarjetas en menos de 6 meses. Facebook está haciendo remittance utilizando P2P con más de 3.000 millones de usuarios. Creo que realmente compañías como Veritran somos socios de nuestros bancos y podemos crear esa sinergia digital para poder construir un valor agregado hacia los usuarios finales. Quiero agregar algo más. Hace 15 años, cuando esto de la banca móvil recién empezaba, más, muchos ni siquiera lo veían hasta hace 5 o 6 años, la gran amenaza de la industria financiera eran las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Porque las telcos tenían algo que la industria financiera todavía el día de hoy no tiene, y creo que ahí donde falta todavía un poco más de desarrollo, que es, tenía incluido, con esa palabra, con todo lo que significa la inclusión, a toda la gente. Una telco tenía servicios a todos los usuarios, no importa el bolsillo que tuviera, ¿no? Con ese gran invento del prepago pudieron meter a toda la población y sabemos todos que excedieron la cantidad de teléfonos celulares, la cantidad de gente que vivía en un país. Hoy todavía la inclusión financiera sigue siendo un reto para algunas organizaciones, no tanto para los bancos que son públicos, pero sí para los privados. Los privados todavía no han logrado entrar en el proceso de bajar a la base de la pirámide con servicios que tienen que ver con economía de escala, con servicios que tienen que ser costo efectivo. Incluso hay países donde hay cuentas que son gratuitas y que son obligatorias de entregar y la gente no lo sabe, o incluso las organizaciones financieras no las promueven, ¿no? Porque son de bajo costo y el negocio pasa por otro lado. Y con respecto a lo que, entonces ahí hay todavía un camino muy largo por recorrer. Y con respecto a temas de la regulación, hoy la regulación obviamente protege a la industria financiera y protege sobre todo al ecosistema financiero, no tanto que protege a un actor, sino al ecosistema y al proteger el dinero de la ciudadanía. Pero yo creo que esa regulación empezó a cambiar y se ven esos destellos en muchos lados, ¿no? Como Mar decía, en Europa, Estados Unidos, pero no nos vayamos lejos. México ya está hablando del Open Banking, Brasil está regulando también temas de Open Banking, y el Open Banking tiene que ver con la presión que hacen las Big Tech para poder acceder a información financiera de los usuarios. Entonces, cuando la regulación se empiece a abrir, si los actores financieros no tienen esa flexibilidad y esa capacidad de adaptarse y entender bien digitalmente el comportamiento de sus usuarios, realmente van a sufrir, y bueno, por ahí decimos si será o no será el momento Kodak. Y el momento Kodak puede ser, pero va a depender de cada uno de los actores. Nosotros, como no somos ninguna de esas compañías que compiten con nuestros bancos asociados, lo vemos de otro lado, lo vemos que hay una oportunidad grande de cooperación, no solamente de competencia. Obviamente, a veces se compite y a veces se coopera, pero hay organizaciones que se dedican a la industria financiera que se convierten en empresas de tecnología, que dicen somos una gran empresa de tecnología. Entonces tampoco es de extrañarse que una gran empresa de tecnología quiera decir yo soy un banco. O sea, bienvenido al juego. Si nosotros abrimos el juego diciendo que como banco somos empresa de tecnología, ¿por qué en una empresa de tecnología puede venir y decir quiero ser un banco? Entonces el juego lo abrimos nosotros de acá como industria financiera
y lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, ahora ponernos a jugar un juego tal vez más grande al cual estábamos preparados, con un dinamismo y y sobre todo una exigencia de los usuarios que es muy fuerte. Hasta hace muy poco entregábamos lo que se podía como industria, y hoy el cliente es muy exigente. Entonces no es tiempo de errores, no hay más tiempo para probar y ver de qué se trata. Hay que hacer cosas que realmente la gente necesita, con mucho valor agregado, y por eso, bueno, tiene que ver un poco también la utilización de tecnologías que ya están probadas y maduras, y no empezar a hacer el hilo negro, ¿no? Como a veces se dice. Así que creo que es un poquito de decir, nada está perdido, por más que estos grandes sean unos cucos enormes, nada está perdido, hay mucho camino por recorrer, hay mucho camino para cooperar, y bueno, nada, es eso lo que es como mensaje final. Sí, yo sé que les prometí que era mi última pregunta, pero después de escucharlos me la periodista de adentro, y tengo una más y paso a las del público, que también me gustaría la opinión de los dos. ¿Están los bancos listos para cooperar? Algunos sí, otros no. Yo creo que para seguir lo que decía Marcelo recién, que es muy interesante, yo creo que ningún banco y ninguna industria, pero ya hablando de la industria financiera, quiere tener el momento Kodak. Cuando Marcelo hablaba de esto y hablaba de las telecomunicaciones, yo me acordaba que las telecomunicaciones iban a ser el próximo streaming, y apareció un Netflix. Kodak, que fue el inventor de la cámara digital, apareció en Instagram y llevó a Kodak a la bancarrota, siendo una compañía de 3 empleados. Yo creo que más que los bancos tienen que estar preparados, yo creo que tienen que estar preparados los líderes de la industria financiera para ser permeables a esta transformación que, vuelvo a repetir, siempre hacemos un juego con Marcelo de que a quien nos gustaría tener como consejero, y a mí siempre jugamos a que nos gustaría tener a Darwin, ¿no? Que creo que la especie que va a sobrevivir no es la más inteligente, sino la que se adapte rápidamente a los cambios. Y creo que acá vuelvo a hablar de las personas, ¿no? Creo que los líderes de los bancos tienen que entender que esta transformación viene de una forma exponencial, y que compañías como Veritran estamos dispuestos a colaborar. Me hiciste acordar algo, Omar, hablando de Darwin, ¿no? Porque generalmente el viejo dicho era que el pez grande se come al chico, pero bueno, por ahí escuché algún gurú de la industria decir que ahora lo que sucede es que el pez rápido se come al pez lento. Pero si encima el pez rápido es grande, estamos con doble problema, ¿no? No, no problema. Corre rápido. Es rápido y grande el pez. Sí, es verdad. Bueno, por mi lado, ahí sí, doy por finalizadas mis preguntas. Quiero agradecerles a los dos por su predisposición, y todo lo que conversamos despertó mucho interés en el público. Veo que ya tenemos algunas preguntas, y así que voy a ver acá. La primera dice, yo pregunto y ustedes la contestan, porque está bueno, me parece, tener el enfoque de los dos, o eligen quién responde. Buenas tardes. ¿De qué manera se puede romper la barrera de la desconfianza entre el consumidor y el uso de las tecnologías digitales en la vida diaria? Ejemplo, compras y pagos electrónicos, préstamos a través de la fintech. Bien. Siempre hay que tener en cuenta que cuando aparecen cosas relativamente nuevas, porque no es tan nuevo, porque las transferencias electrónicas ya tienen unos cuantos años, siempre hay cierto temor, y ver cómo hago esto y cómo me meto, ¿no? Entonces, primero hay que ver la cultura, ¿no? O sea, hay algo que es difícil de llevar adelante, es la cultura. Pero hoy la cultura está, o sea, la gente vive conectada a Internet, vive conectada con las aplicaciones, o sea, no hay ya miedo a usar. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es, y ahí sí tiene que ver mucho el regulador, donde tiene que ayudar a que sí sea efectivo, ¿no? O sea, como decíamos antes, si yo hago una transferencia y la transferencia es inmediata, no puede tardar 48 horas en demorarse.
Y no hay excusas de la pandemia. O sea, hoy la culpa es la pandemia. No, la pandemia. Y la pandemia nos superó a todos. Y la cantidad de transacciones que pensábamos y se fueron al 80%, se duplicaron, se triplicaron. No, no es excusa. Lo que hay que hacer es ser más sólidos, más robustos y soportar la cantidad de transacciones que debemos soportar y asegurar que la transacción realmente se realiza, ¿no? Entonces, yo creo que como todo es con tiempo, con paciencia y generar confianza. Si hay algo que la industria tiene que seguir trabajando es en eso, es en la confianza y lo que no se puede perder. Alguien me dijo alguna vez que la confianza es algo, es como un hilo invisible que se construye durante muchísimo tiempo, pero con un solo gesto se rompe, ¿no? Se corta ese hilo. Y creo que pasa por ahí, pasa por la confianza. Y bueno, a construir confianza, no hay otra. Omar. Ahí para agregar algo que hablaba Marcelo como ejemplo, tiene que ver con los llamados neobanks o bancos digitales o los challenge banks. Yo creo que al principio se los miraba también con desconfianza, siempre hablando de términos y de empresas que están reguladas, ¿no? Y hoy hay bancos que tienen más de 10 millones de usuarios, que otorgan préstamos eh, y que son seguros, tan seguros como otros bancos. Que creo que ahí está el desafío, ¿no? Como dice Marcelo, otorgar la confianza y algunos también perder el miedo, ¿no? El miedo paraliza. Y cuando uno quiere correr riesgo y hacer seguro, a veces toma el liderazgo. Entonces, este es el ejemplo de los challenge banks. Hoy se veía un informe que salió hace poquito a nivel mundial y hoy los challenge banks son los que están abriendo más cuentas que bancos tradicionales. Lo cual es un equilibrio de confianza, ¿no? Perfecto. Acá hay otra pregunta que viene de Perú, que dice, en Perú solo el 40% de los hogares tienen acceso a Internet. La realidad debe ser similar en Latinoamérica. ¿Cómo promover la digitalización del sistema financiero en ese contexto? Bueno, linda pregunta y súper entretenida para responder, pero necesitamos mucho tiempo. Tenemos Nosotros, tiempo. para mi querido amigo de Perú, la respuesta puede ser más simple de lo que tal vez uno espera. Nosotros empezamos a trabajar hace 15 años en la industria financiera con una plataforma que permitía desarrollar la banca móvil. Si ustedes saben, hace 15 años no existían los smartphones, no existía el 4G, menos cuando vamos a Europa que hablan del 5G, ¿no? Y las redes de telecomunicaciones todavía en Latinoamérica siguen siendo realmente, dejan mucho que desear en algunos sentidos. Cuando empezamos hace 15 años no existían esos smartphones, ni esa velocidad, y nosotros construíamos aplicaciones para teléfono de baja gama, y tenía que tener ciertas premisas, y una de las premisas que tenía que tener era que pudiera funcionar en un teléfono prepago. La realidad es que puede ser que la gente no tenga internet en su casa, como un internet de banda ancha, pero la mayoría de la gente tiene un teléfono celular y esos teléfonos celulares hoy están todos conectados a internet. Entonces el desafío es lograr una aplicación que funcione en cualquier tipo de celular, no solamente en los que cuestan $1000, en cualquier tipo de celular con muy bajo costo de transacción. Si hacemos una página web y queremos que esa página web funcione en celular, simplemente cuando hacen 2 clics se comió toda la tarjeta prepaga del teléfono. Entonces una aplicación realmente que sea muy liviana, y la transacción en la industria financiera es liviana. Pero por sobre todas las cosas tiene que tener valor agregado. Esa misma gente que nosotros creemos que hoy no entra al banco, entra a Facebook. Entonces la pregunta, o entra a Instagram. Entonces la pregunta es, ¿por qué la persona está en redes sociales y no entra al banco? Y porque posiblemente la red social está dando algo que el banco no le da. Y ese valor agregado es en la creatividad y ese customer journey que Omar nos decía al principio, ¿no? Entonces, hoy es posible. Si la pregunta hubiera sido hace 15 años atrás, hubiera sido mucho más difícil de explicar porque a nosotros nos costaba muchísimo, pero hoy es simplemente dar valor agregado en el canal, porque la infraestructura ya está desarrollada. Omar, ¿querés agregar algo ahí? Solo agregar que
que Veritran me consta, porque lo he vivido, y Marcelo nos inculca esto, es una empresa inclusiva. Ojalá, para el amigo de Perú, ojalá podamos trabajar con las partes que se deben trabajar y dar un servicio inclusivo para todos, para aquellos que no tengan productos financieros, estén mal servidos por el sistema financiero, le podamos dar un producto para que puedan hacer transacciones. Buenísimo. Acá tengo otra pregunta que dice, ¿a qué se refieren cuando hablan de construcción en tiempo récord? Bien, obviamente un viejo señor de pelo blanco, que algunos decían que estaba loco, decían que el tiempo es relativo, ¿no? Y hablaba de la relatividad del tiempo. Pero bueno, por suerte no estaba loco y era un genio. El tiempo, como todo, es relativo. Cuando hablamos de tiempos cortos, estamos hablando de estos tiempos que estamos presentando en estos casos. Un proyecto de una wallet con onboarding no puede durar más de 3 meses, no puede durar más de 2 meses. Un proyecto de banca móvil no puede durar más de 4 o 5 meses, 6 meses, todo obviamente dependiendo. Alguna vez nos ha pasado en algún proyecto, en algún cliente que dicen, bueno, queremos hacer un proyecto y nosotros decimos, bueno, ¿cuánto demora el proyecto? Y son 3 meses. Y después quieren hacer 400 pantallas con 150 transacciones, ¿no? Y bueno, entonces no son 3 meses, tal vez son 6 o 7. Pero me refiero a eso, estamos refiriéndonos a semanas y no a meses y sobre todo años. Hemos visto proyectos en bancos y muchas tecnologías que hemos tenido que reemplazar, que después de años la promesa inicial no se había podido cumplir y en el banco circulaban 40 personas, 50 personas, 10 células Agile tratando de cumplir esa promesa y después de un año no tenían ni siquiera la primera pantalla como entregable. Pero estamos hablando de tiempos de semanas, obviamente dependiendo de la envergadura, la cantidad de canales y de transacciones que se suben, ¿no? Pero estamos hablando de esos tiempos. Omar. No, nada que agregar. Bueno, mira, acá justo tengo otra que creo que tiene que ver con lo que mencionabas recién, justo nombraste billeteras, y dice, ¿qué tengo que tener en cuenta al momento de crear una billetera digital? ¿Querés arrancar ahí vos, Omi? A ver, ¿qué hay que tener en cuenta? Esto que hablábamos al principio, un conjunto de factores, ¿no? La experiencia de usuario, el idioma, y me trae a lo que hablábamos ayer con un grupo de compañeros que estábamos construyendo una wallet y estábamos construyendo la user experience, era para un proyecto para toda Latinoamérica. El tema cultural, el tema idioma, el tema de los colores, el tema de la UX, con quién se va a conectar, cuál es el producto financiero que quiere dar, a quién quiere servir, si a los mayores de 50, a jóvenes, cómo quiere ser inclusivo, y sobre todo el tiempo, ¿no? Pero hay 3 factores, que es lo que incluye el Customer Journey, ¿no? ¿Cuál es el público al que se quiere llegar? ¿Con qué servicios financieros se quiere brindar? Y una buena tecnología para que le dé celeridad a esa implementación de wallet, como recién nombraba Marcelo. Esos proyectos ya no duran años ni meses, son proyectos que tienen que tener un time to market de semanas para poder llegar a ese público objetivo. Marcelo, ¿querés agregar algo? Sí, tiene que ver un poco con la experiencia, ¿no? Lo que decía Omar. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué te va a diferenciar tu billetera de la del de al lado? O sea, ¿qué va a ser tu billetera diferente a los cientos de billeteras que se están desarrollando hoy? ¿Y qué valor le vas a agregar para que el usuario te elija, ¿no? Creo que eso es fundamental. Nosotros tenemos un laboratorio que le llamamos Synergy Lab, que ayudamos, que acá lidera Omar, que ayudamos a las empresas a poder, de alguna forma, a entender ese camino, ¿no? Igual hay muchas empresas que los pueden ayudar, pero básicamente es eso, entender a quién, qué van a ofrecer y cómo, ¿no? El cuándo, como ya les dije, tiene que ser rápido. No podemos planificar hoy para el 2022, tiene que ser rápido. Entonces es a quién, qué y cómo. Perfecto, acá en el chat tengo algunas otras preguntas, estamos bien de tiempo, así que les voy a seguir preguntando.
voy por la primera, dice, el tema de debida diligencia en prevención del lavado de dinero en estas aplicaciones, ¿cómo se manejaría? ¿Tendría problema con las legislaciones de los países centroamericanos? Respondo yo. No. Nosotros, para que tengan el concepto, nosotros trabajamos generalmente con los bancos centrales para entender cuál es la regulación local. Más allá de que haya una regulación local y especial, generalmente la regulación es muy parecida en toda la región. Hay ciertas reglas básicas que se respetan, y sobre todo en lo que tiene que ver con el anti-money laundering, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero, hay reglas que son muy claras, que ya vienen de los Basilea, ¿no? Ni siquiera es de la región, tiene que ver con ya reglas mucho más internacionales. Así que en ese sentido, nosotros conocemos bien cuáles son las reglas, y en el proyecto lo que tratamos de hacer es asesorar a la organización para no cometer algún tipo de error a la hora de la construcción. Pero de cualquier forma no es una responsabilidad del frontend, por más que nosotros agreguemos ese know-how, no es responsabilidad del frontend. Todo ese tipo de cosas realmente son controles que se realizan en el backend del banco, donde se controlan qué tipo de persona, la información que esa persona está dando de alta, ¿sí? Con todo lo que tenga que ver con la regulación del antilavado, si está en esas listas prohibidas o no, y sobre todo los montos transaccionales tienen que ver con la regulación, ¿no? Hasta cuánto dinero dejo transaccionar, cuántas veces dejo transaccionar, bueno, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con las regulaciones de antilavado. Particularmente a nosotros nos afecta porque somos el canal, pero no somos el responsable de la ejecución de la regla en la mayoría de los casos. Acá hay otra pregunta que está muy buena, que dice, hoy en día se habla de dos conceptos de omnicanalidad. Uno, canales de servicio al cliente. Dos, canales de servicios digitales transaccionales. ¿Cómo hacemos para que estos dos conceptos inmundos sean uno solo? Se te cortó el audio en el primer canal, Vale, cuando decías. Ah, perdón. Dice, canales de servicio al cliente y canales de servicios digitales transaccionales. ¿Cómo hacemos para que sean uno solo? Ok. Si quieren, inicio yo. A veces la palabra omnicanal está muy mal utilizada en la región. Hay algunos conceptos que confunden, ¿no? Muchas veces hemos escuchado para algunos proveedores reconocidos de la industria, y a veces algunos actores financieros compran la idea que la omnicanalidad es el simple hecho de iniciar una transacción en un canal y terminarlo en el otro. Y nosotros vemos que bueno, sí, puede ser, pero en realidad si tu canal está bien desarrollado, podés terminarlo en el mismo canal y volver al canal y terminarla. Y también, si está bien desarrollado, hay transacciones que son para un canal que no son para el otro. ¿Okay? Yo siempre hablo con los equipos y les digo, no, yo no voy a revisar los movimientos de mi tarjeta de crédito o todo el resumen de mi tarjeta de crédito en un celular. Y la verdad que no, necesito 4 lentes con un multiplicador por 35 para poder leer la letra chica. Entonces seguramente eso lo haré en el internet o en el online banking o home banking, como se llama en cada uno de nuestros países. Entonces, seguramente no podré tener una wallet en mi PC, la voy a tener solo en el celular. O sea, sería casi una locura ir con mi computadora conectada a internet y hacer un pago en un comercio, ¿no? Entonces, la omnicanalidad tiene que ver con eso, con entender primero qué funcionalidad aplica a qué canal, ¿sí? Más allá de que la experiencia de usuario sea homogénea, el customer journey, el UX, que sea todo homogéneo y que sea adaptado a cada canal, lo importante es primero entender qué funcionalidad. Pero por sobre todas las cosas lo que tenemos que entender es cuál es la seguridad que vamos a dar en los canales, ¿no? Y cómo hacemos para que esa seguridad sea cross a todos los canales. Porque observamos canales mucho más seguros que otros, o al revés, canales más inseguros que otros. Y entonces, para nosotros la omnicanalidad tiene que ver con no solamente en la transaccionalidad o en los servicios del cliente, sino también en la seguridad que vamos a dar cross canal para darle la tranquilidad tanto al usuario como a la organización de reducir la cantidad de fraudes.
y muchas veces lo que se ve que para cada canal hay credenciales distintas. Entonces, si entro en el canal móvil, tengo que guiñar el ojo, poner el dedo para arriba y sacar la lengua. Y si entro en el canal internet, tengo que poner el documento, generar un token físico y llamar a mi abuelita. Entonces, creo que esa complejidad del manejo de la multicanalidad, de la omnicanalidad o de los canales dinámicos, como se le llaman hoy, ya se está un poco dejando hablar de la omnicanalidad, sino se está hablando de los canales dinámicos, tiene que ver con eso, con entender el comportamiento del usuario, con entender lo que siente el usuario, ¿no? O sea, tener el sentimiento. Hoy se habla de la sensibilidad que tiene la persona ante el canal, y la sensibilidad tiene que ver con los sentimientos, ¿no? Con decir, me agrada, no me agrada, me enoja, me frustra. Y muchas veces los problemas técnicos los echamos para afuera y le tiramos el problema al cliente, ¿no? Al usuario. Y entonces el usuario está súper frustrado, súper enojado, porque todos esos problemas que nosotros no podemos resolver de la seguridad o del acceso al canal, le tiramos el problema al cliente. Entonces yo creo que tiene que ver más con eso, y si logramos eso, obviamente vamos a tener clientes súper satisfechos y contentos. Omar, ¿querés agregar algo? No. Completo. Bueno. Voy a dejar la próxima, dijo algo para ahí, que no lo dejé, pobre, no lo dejé hablar. No. Vamos con esta. A ver, Omar, esta para vos. Las fintechs están tomando cada vez más mercado. En este sentido, es porque la banca tradicional desde hace mucho ha descuidado al cliente. Ustedes que trabajan más con los bancos, ¿cuál creen que sería la mejor acción que pueden tomar para limpiar su reputación? A ver, voy a responder por partes, como idea, ¿no? Como concepto. Sí, claramente las fintech han tomado más mercado, más posicionamiento y más inversiones. Hay países que en fintech se han invertido más de 800 billones de dólares y lo han hecho los propios bancos. De hecho, alguna marca de tarjeta hace más de un mes invirtió en una fintech más de 6.000 millones de dólares. Claramente las fintechs están ganando mercado. Compañías como Veritran trabajamos no solamente con bancos, sino con fintech también. En algunos países se llaman distintos, ¿no? Nosotros le llamamos industria financiera, que tiene bastantes componentes, ¿no? Fintech, bancos, en algunos lugares se llaman credit union, en otros lados se llaman cooperativas, en otros lados se llaman retail. Hay muchos jugadores en la industria financiera. ¿Cuál es lo que nosotros estamos viendo? Es que, no sé si para mejorar la reputación, yo creo que hoy hay bancos inteligentes, liderados por personas inteligentes, que hacen que armar todo un ecosistema de colaboración. Aquellas debilidades que no puede construir el banco, hace integraciones, como nombrábamos recién, con algunos proyectos de Open Banking, o nosotros tenemos clientes que a través de nuestra plataforma se integran con fintech para prestarle servicios a los usuarios finales. A ver, la clave, y no es una clave que decimos nosotros, sino es una clave que se da en el mercado, es la construcción de ecosistemas digitales y colaborativos entre bancos y fintechs. Y de hecho, los bancos son los que más invierten en fintech. Marcelo, ¿vos querés agregar algo ahí? No, como antes, dijo todo. Bueno, ya estamos casi a punto de terminar. Acá tengo una pregunta más para ir cerrando y dice, hablando de diferenciación con valor agregado, ¿en qué nos debemos fijar? Yo vuelvo a repetir lo de la pregunta anterior. Para mí es en lo que siente la gente. O sea, hay que entender lo que la gente siente, hay que sentir lo mismo que la gente siente. Hay que ponerse del otro lado del escritorio, porque si fuera por nosotros solamente creemos que el mundo se acaba en este escritorio y en un iPhone o en un Samsung, no sé, el más caro de todos. Hay que sentir lo que siente la gente, hay que pensar como la gente piense, lo que la gente necesita. Y el secreto está por ahí. O sea, no somos, yo alguna vez, después de tantos años, se lo dije a algún banquero,
Dije, pero el error que estamos cometiendo es que nosotros creemos que somos toda la gente. Y que los que están acá sentados en esa mesa, que son los que diseñan los productos, creen que sabemos lo que la gente siente. Y me parece que pasa por ahí. Hay que bajar y conocer y saber las necesidades y entender por qué, y ahí preparar productos especiales para lo que nuestra gente necesita, ¿no? Y creo que pasa por ese lado, es tener un poco de sensibilidad hacia el que recibe el producto y tener esa sensibilidad o esa empatía de lo que del otro lado están esperando. Omar, no me digas que no, dame un cierre. No, a ver, agregando lo que dice Marcelo, creo que es importante que el valor agregado general está en escuchar. Debemos escuchar al usuario y entregar un producto y servicio con esto que hablábamos de la estrategia del Customer Centric. Ahí está el valor agregado. Si no escuchamos, y yo siempre doy un ejemplo, y también lo conversamos con Marcelo, Uber y la uberización de todo, ¿no? Uber es una aplicación que es tan sencilla y escucharon que la gente no quería sacar efectivo, bueno, escucharon y se uberizó. Yo creo que es muy importante el valor agregado, escuchar y dar un producto y servicio como está pidiendo la gente. Bueno, ya cumplimos con el horario. Quiero agradecerles a todos por conectarse y acompañarnos, y en especial a Marcelo y a Omar por acompañarnos y darnos su tiempo hoy. Por cualquier consulta extra, dejamos nuestros datos en el box del chat para que nos puedan contactar. Esperamos que todos sigan muy bien de salud. Y los esperamos en nuestro próximo webinar, el miércoles 29 de julio, donde nuestro VP de Soluciones Digitales, Gremier Fuentes, va a materializar un poco esto que contamos y va a construir en tiempo récord una aplicación financiera. Así que espero que nos acompañen también, y muchas gracias a todos. Gracias de nuevo, Marcelo y Omar. Gracias a todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao, chao.